Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos el fascinante mundo de las APIs RESTful. Nuestro equipo es Paulina Michelle Rivera Castillo, Joana Huerta Ramírez y Elison Tolentino Trejo para el curso de construcción de sistemas distribuidos. ¿Sabías que REST es uno de los estilos arquitectónicos más utilizados para diseñar servicios web modernos? Hoy no solo entenderemos qué es y cómo funciona, sino que también crearemos una API desde cero utilizando esta tecnología y la que consumiremos desde una aplicación cliente. Prepárate para descubrir cómo los métodos HTTP como GET, POST y PUT y DELETE trabajan juntos para manipular recursos de manera eficiente y escalable. Vamos a comenzar. Para entender cómo funciona una API REST desde PHP, necesitamos un archivo de configuración en el que tenemos el puerto, usuario y contraseña de nuestro sistema gestor de base de datos y también el nombre de nuestra BD en la que se van a hacer las modificaciones. También tenemos el archivo de utils en donde llamamos a la conexión con la base de datos en un tree catch para obtener excepciones y posibles errores en este proceso. La declaración de las funciones como getParams y todos los valores que nos permiten hacer más dinámicas las consultas a la base de datos desde los parámetros que obtenemos. Finalmente, en el archivo de POST tenemos la implementación de todos los métodos que se permiten con el protocolo HTTP, que es el método GET, método POST, método DELETE y el método PUT. Sabemos que el método GET es para solicitar información desde el servidor y esto lo vamos a hacer como una búsqueda por medio de la coincidencia en el ID del registro. En este caso solo tenemos una tabla de nuestra base de datos, que es la tabla de POST en la base de datos de blog. También para el método POST tenemos que es la inserción de un nuevo registro en esa tabla. Para eso necesitamos la consulta insert into y los valores que vamos a recibir desde el cliente. Para el método de delete necesitamos realizar una búsqueda por medio del ID en donde la coincidencia va a ser el registro a eliminar. Lo mismo con el método put, puesto que este es para modificar un registro en específico. Ahora, viendo esto en funcionamiento con Postman, tenemos que para el método get o método de búsqueda desde el servidor nos arroja un único registro, que es el ID 3, cliente, con un status, contenido y un ID de usuario asignado. Para el método POST, que es agregar un nuevo usuario, necesitamos el ID se autoincrementa y necesitamos cambiar los valores del registro para que se vea diferente a los que ya tenemos. Entonces realizamos la inserción, dice que nos devuelve un estado 200 que significa insertado o correcto en HTTP. Si buscamos aquí de nuevo ya tenemos dos registros, que es el nuevo que insertamos. Si queremos eliminar uno, vamos a hacerlo por medio de la búsqueda del ID. En este caso tenemos el ID 3 y el ID 4. Eliminando el ID 3 nos dice que se eliminó correctamente y si lo volvemos a buscar ya solo tenemos el ID 4. Y finalmente para el método de put lo hacemos por medio de la búsqueda de su ID en donde lo vamos a actualizar estos datos. Se actualizó correctamente y si lo vemos de nuevo desde el servidor son los datos que nos devuelve. Entonces podemos ver que funciona correctamente nuestra implementación de una API REST en PHP. Ahora, para hacer uso de una API externa desde una página web, tenemos la función de un jQuery. Este nos permite hacer solicitudes en el protocolo HTTP a APIs o servidores externos y esto se nos devuelve en el formato JSON. En este caso vamos a obtener la información desde esta URL. La información que nos devuelve es este JSON con un total de 100 registros en donde los campos que contiene cada uno es el user ID, el ID y el title. Cada uno de estos se repite para todos los registros que tenemos. Ahora, si queremos obtener esta información de esta API externa a nuestra página web, lo vamos a organizar en formato de una tabla, en donde tenemos estas tres columnas que son las que vemos que el JSON tiene de por sí. En este caso, lo que usamos es un script y la línea en la que llamamos a la librería de jQuery. Yo estoy utilizando la 3.6.0. Para el script que nos hace la función de la solicitud HTTP, necesitamos insertar la URL de donde vamos a jalar la información, capturar esta URL y convertir la respuesta a formato JSON.
Después de esto, con un for each, se van a ir agregando y revisando todos los registros que tiene en nuestra tabla HTML. Esto representando a la tabla con el ID tabla, que es el que tiene aquí abajo en formato HTML, y con el punto append para ir agregando cada uno de estos registros como una nueva fila, con el item.id, item.userid y item.título. Y con esto se va a ir ejecutando siempre y cuando encuentre un registro nuevo en el JSON. Esto visto ya desde nuestra página HTML, tenemos esta vista. Al principio no se muestra nada, puesto que es en el tiempo en el que hace la solicitud a la API. Aquí podemos ver que ya tenemos toda la información en manera más estilizada y más accesible para un cliente. Y si queremos inspeccionar si esto está recibiéndose de manera correcta, simplemente tenemos que ir a consola y aquí estamos viendo que recibimos un array de 100, lo cual es toda la información que nos viene desde el JSON de la URL de la API externa. Y con esto comprobamos que podemos hacer uso de otras APIs por medio de un script en donde jalamos la información en formato JSON. Hoy hemos visto cómo implementar una API RESTful siguiendo los principios básicos de este estilo arquitectónico, métodos HTTP explícitos, un diseño sin estado y la transferencia de datos en formatos como JSON. Exploramos cómo cada operación, leer, listar, crear, actualizar y borrar, está asociada con un método HTTP específico, y cómo estas acciones se integran a través de un cliente para construir un sistema funcional y eficiente. REST no solo es una tecnología poderosa, sino también una herramienta que simplifica la manera en que las aplicaciones diferentes se comunican, independientemente de las plataformas o lenguajes en los que estén desarrolladas. Con este conocimiento ya puedes empezar a crear tus propios servicios RESTful o integrar APIs en tus proyectos actuales. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Sigue practicando, experimenta con tus propias ideas y no dudes en explorar aún más sobre REST y su impacto en el desarrollo de software moderno. Nos vemos en el próximo proyecto.